Qué lindo. Bueno, les voy a ir leyendo, ¿sí? Bueno, les voy a leer el primer capítulo que me tocó a mí, el 27, que se llama Los tigres del túnel. Es del libro Ecos del pasado. Dice así: la primera indicación que tuvo Brianna del desastre fue la rajita de luz en la vía, que se redujo a nada en el abrir y cerrar de ojos, que las enormes puertas tardaron en cerrarse, resonando a sus espaldas con un boom que pareció sacudir el aire del túnel. Dijo algo por lo que le habría lavado la boca con jabón a Jem, y lo dijo con sincera furia, pero en voz baja, pues se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo en el preciso instante en que las puertas se cerraban. Dice: no podía ver nada, a excepción de las espirales de color que eran la respuesta de sus retinas a la súbita oscuridad. Pero solo se había internado unos 3 metros en el túnel y aún oía el ruido de los cerrojos que encajaban en su sitio. Dice: los accionaban unas ruedas enormes situadas en la parte exterior de las puertas de acero y producían una especie de ruido de trituración, como cuando uno mastica un hueso. Se volvió con precaución, avanzó 5 pasos y extendió las manos. Sí, allí estaban las puertas, grandes, sólidas, hechas de acero y ahora firmemente cerradas. Podía oír fuera el sonido de unas risas. Se ríen, pensó con furioso desprecio, como críos. Como críos, en efecto, respiró profundamente varias veces, luchando contra la ira y contra el pánico. Ahora que el deslumbramiento de la oscuridad se había desvanecido, podía ver la fina línea de luz que partía en dos las puertas de 4,5 metros de alto. Una sombra de la altura de un hombre ocultó la luz, pero se retiró de golpe, acompañada de murmullos y más risas. Alguien que intentaba echar una ojeada al interior, el muy idiota. Tendría suerte si conseguía ver algo allí adentro. Aparte del hilillo de luz que se colaba entre las puertas, el túnel hidroeléctrico bajo el largo Orochi estaba oscuro como boca de lobo. Por lo menos podía utilizar ese hilo de luz para orientarse, aún haciendo un esfuerzo por respirar, pisando con cautela, pues no quería divertir a los babuinos de allí afuera más de lo necesario, tropezando y cayendo con estrépito. Avanzó la caja metálica de la pared izquierda, donde se hallaban los interruptores que controlaban la iluminación del túnel. Encontró la caja y el pánico se apoderó momentáneamente de ella, al encontrarla cerrada, antes de recordar que tenía la llave. Estaba entre el gran montón de mugrientas y tintineantes llaves que le había dado el señor Campbell, cada una de las cuales llevaba colgado una gastada etiqueta de papel con su función. Por supuesto, no podía leer las malditas etiquetas. El gilipollas de Andy Davies les había pedido prestada, como por casualidad, la linterna que debería haber llevado en el cinturón, con el pretexto de mirar bajo el camión para buscar una fuga de aceite. Parecen criaturas. Lo habían planeado muy bien, pensó con disgusto, probando una llave y luego la siguiente, buscando con las manos y tanteando para insertar la punta en la pequeña ranura invisible. Los 3 estaban claramente implicados: Andy, Craig, McCarthy y Rob Cameron. Brianna tenía una mente ordenada, por lo que después de haber probado cada una de las llaves en cuidadosa sucesión sin resultado, no volvió a intentarlo. Sabía que también habían pensado en eso. Crane había cogido sus llaves para abrir la caja de herramientas del furgón y se las había devuelto haciéndole una reverencia con exagerada galantería.
Cuando se le presentaron como la nueva inspectora de seguridad, habían estado observándola con naturalidad, aunque supuso que ya les habían informado de qué se trataba, de una de esas cosas tan extrañas de una mujer. Rob Cameron, un apuesto joven claramente muy satisfecho de sí mismo, la había mirado con descaro de arriba abajo antes de tenderle la mano con una sonrisa. Ella le había devuelto la lenta mirada de arriba abajo antes de estrechársela, y los otros dos se habían echado a reír. También Rob se había reído, dicho sea en su honor. Bree no había percibido ninguna hostilidad por parte de ellos durante el viaje al lago Erochi, y pensó que de haberla habido se habría dado cuenta. No era más que una broma estúpida, probablemente. Para ser honestos, el hecho de que las puertas se cerraran tras ella no había sido el primer indicio de que estaban tramando algo, pensó con severidad. Hacía demasiado tiempo que era madre como para que se le pasara por alto la expresión de secreto deleite o de preternatural inocencia que marca el rostro de un varón que está cometiendo una fechoría. Y si se hubiera molestado en mirarlos, habría visto dicha expresión impresa en las caras de los miembros de su equipo de mantenimiento y reparación. Pero solo la mitad de su atención estaba puesta en su trabajo. La otra estaba en el siglo XVIII, preocupada por Fergus y Marsalis, pero animada por la imagen de sus padres y de Ian, por fin sanos y salvos rumbo a Escocia. Pero sucediera lo que sucediese, lo que hubiese sucedido, se corrigió con firmeza. En el pasado tenía otras cosas por las que preocuparse en el presente. ¿Qué esperaban que hiciera?, se preguntó. ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Golpear la puerta y rogar que la dejaran salir? Regresó a la puerta con sigilo y aplicó el oído a la rendija, justo a tiempo de oír el rugido del motor del camión al ponerse en marcha y el golpeteo de la grava que arrojaban las ruedas al tomar la carretera de servicio. «Malditos bastardos», gritó. ¿Qué pretendían con eso? ¿Cómo no les había dado la satisfacción de chillar y llorar? Habían decidido tal vez dejarla sepultada un rato. Volverían más tarde, esperando encontrarla hecho polvo, o mejor todavía, roja de rabia. O una idea aún más siniestra. ¿Tendrían intención de ir con aire inocente a la oficina del Hydroelectric Board y decirle al señor Campbell que su nueva inspectora simplemente no se había presentado a trabajar esa mañana? Se apartó del cuadro eléctrico y escrutó en la oscuridad. Nunca había estado antes en ese túnel, aunque había visto uno igual durante la visita que realizó con el señor Campbell. Era uno de los túneles originales del proyecto hidroeléctrico, excavados a mano con pico y pala por los chicos del Hidro. En la década de los 50, se extendía aproximadamente 1,5 kilómetros a través de la montaña y por debajo de parte del valle inundado que ahora acogía al enormemente expandido lago Erotti. Y había un tren eléctrico que parecía un juguete que circulaba por su vía hasta el centro del mismo. Al principio, el tren transportaba a los obreros, los tigres del túnel, hasta su lugar de trabajo, ida y vuelta. Ahora reducido tan solo a una locomotora. Lo utilizaban los trabajadores hidroeléctricos que iban de vez en cuando a verificar el estado de los grandes cables que cubrían los muros del túnel o que realizaban el mantenimiento de las enormes turbinas situadas al pie de la presa, lejos al otro extremo del túnel. Y eso era, pensó, lo que se suponía que Rob, Andy y Craig deberían estar haciendo: desmontar una de las gigantescas turbinas y reemplazarla la hoja dañada. Apretó la espalda contra la pared del túnel, apoyando las manos sobre la áspera roca, y se puso a pensar. Entonces allí era donde habían ido.
No había diferencia, pero cerró los ojos para concentrarse mejor y recordó las páginas de la gruesa carpeta con los detalles estructurales y de ingeniería de todas las centrales hidroeléctricas de su competencia, que se encontraba ahora en el asiento del camión desaparecido. Había estado examinando los diagramas de esa central en concreto la noche anterior y los había revisado de nuevo, a toda prisa, esa mañana mientras se cepillaba los dientes. El túnel conducía a la presa y era obvio que lo habían utilizado para construir los niveles más profundos de la misma. ¿Cuán profundos? Si el túnel llegara al nivel de la propia sala de la turbina, lo habrían tapiado, pero si llegaba al nivel de la sala de mantenimiento que se encontraba encima, una habitación enorme equipada con las grúas elevadoras de varias toneladas de peso necesarias para extraer las turbinas de su nido. Todavía habría una salida. No habría sido preciso sellarla, pues no había agua del otro lado. Por mucho que lo intentara, no lograba recordar los diagramas con suficiente detalle como para estar segura de que hubiera una abertura que daba a la presa, al otro extremo del túnel, pero averiguarlo sería muy sencillo. Había visto el tren en el breve momento anterior al cierre de las puertas. No había sido preciso bregar mucho para entrar en la cabina abierta de la pequeña locomotora. Bueno, ¿se habrían llevado también aquellos payasos la llave? ¡Ja! No había llave. Se ponía en marcha pulsando un interruptor del panel de mandos. Lo pulsó rápidamente y un botón rojo se encendió de pronto, triunfante, al tiempo que Brianna sentía el zumbido de la electricidad circulando por las vías bajo el vehículo. El tren no podía ser más fácil de manejar. Tenía una única palanca que había que empujar adelante o atrás, según la dirección que se quisiera tomar. La empujó suavemente hacia adelante y sintió el aire acariciar su rostro mientras el tren se había internaba silencioso en las entrañas de la tierra. Bien, Bri. Tenía que ir despacio. El botoncito rojo arrojaba un reconfortante resplandor sobre sus manos, pero no era suficiente para perforar la oscuridad que tenía por delante, por lo que no tenía ni idea de hacia dónde ni cuánto torcía la vía. Tampoco debía llegar al final de la misma, a gran velocidad y hacer descarrilar la locomotora. Tenía la sensación de adentrarse poco a poco en las tinieblas, pero era mucho mejor que recorrer el camino a pie, sabiendo que las paredes estaban recubiertas de cables de alto voltaje. La golpeó en medio de la oscuridad. Por un instante pensó que alguien había tendido un cable eléctrico sobre la vía. Al instante siguiente, un sonido que no era un sonido la atravesó pulsando cada nervio de su cuerpo, haciéndole perder la visión. Y a continuación su mano rozó la roca y se dio cuenta de que había caído por encima del panel de mandos. Estaba colgando por fuera de la pequeña locomotora rodante a punto de precipitarse en las tinieblas. Mareada, logró agarrarse al borde del panel y volver a introducirse en la cabina. Accionó apresuradamente el interruptor con una mano temblorosa y medio cayó al suelo, donde se acurrucó con las rodillas encogidas, gimiendo en la penumbra. «Dios santo», murmuró, «oh Virgen Santísima, oh Jesús». Podía sentirlo allí afuera, aún lo sentía. Ahora no producía ningún ruido, pero percibía su proximidad y no podía dejar de temblar. Permaneció largo tiempo sentada con la cabeza sobre las rodillas hasta que comenzó a pensar de nuevo de manera racional. No podía equivocarse. Había pasado 2 veces a través del tiempo y sabía lo que se sentía. Pero esa vez no había sido ni la mitad de traumático. La piel todavía le pulsaba, sus nervios saltaban y el oído interno le silbaba como si hubiera metido la cabeza en una colmena de avispones.
pero se sentía entera. Se sentía como si un alambre al rojo la hubiera partido por la mitad, pero no tenía aquella horrible expresión de estar disgregada, físicamente vuelta al revés. Un pensamiento terrible la hizo ponerse bruscamente de pie, agarrándose del salpicadero. Habría saltado, se encontraba en otro lugar, en otro tiempo, pero sentía el panel de metal frío y firme bajo sus manos. El olor a piedra mojada y el aislamiento de los cables seguían idénticos. No, murmuró, y le dio un capirotazo al piloto encendido para estar tranquila. Este se iluminó, y el tren, aún embragado, dio un súbito tirón, a toda prisa. Volvió a reducir la velocidad a menos de paso de tortuga. No podía haber saltado al pasado. Los objetos pequeños que estaban en contacto con el cuerpo de un viajero parecían moverse con él, pero todo un tren con su vía era sin duda demasiado. Además, dijo en voz alta, si hubieras retrocedido más de 25 años en el pasado, el túnel no estaría aquí, estarías metida en roca sólida. Se sintió mal de repente y vomitó. Pero la sensación de aquello iba cediendo. Aquello, fuera lo que fuese, estaba a sus espaldas. Bueno, eso lo resolvía todo, pensó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Tenía que haber una maldita puerta al final, porque no estaba dispuesta a volver por donde había venido. Había una puerta industrial de metal, lisa y corriente, y un candado abierto que colgaba de una hembrilla. Olía a WD-40. Alguien había engrasado las bisagras recientemente y la puerta se abrió con facilidad cuando giró el pomo. Se sintió de repente como Alicia después de caer en el agujero del conejo blanco, una Alicia realmente enojada. Al otro lado de la puerta había un empinado tramo de escaleras, débilmente iluminado, y arriba otra puerta de metal, bordeada de luz. Podía oír el rumor y el gañido metálico de una grúa en funcionamiento. Estaba jadeando y no por el esfuerzo de subir la escalera. ¿Qué encontraría al otro lado? ¿Era la sala de mantenimiento de la presa? Eso era lo único que sabía. ¿Pero encontraría el jueves al otro lado? El mismo jueves en el que vivía cuando las puertas del túnel se habrían cerrado tras ella. Apretó los dientes y abrió la puerta. Rob Cameron estaba esperando, con la espalda apoyada en la pared y un cigarrillo encendido en la mano. Al verla, le dirigió una enorme sonrisa, tiró la colilla y la pisó. Sabía que los conseguirías, tía, dijo. Al otro lado de la sala, Andy y Craig dejaron lo que estaban haciendo y aplaudieron. Te invitaremos una caña de cerveza, muchacha, gritó Andy. A dos, bramó Craig, y aún notaba el sabor de la bilis al final de su garganta. Le lanzó a Rob Cameron una mirada idéntica a la que le había lanzado el señor Campbell. No me llames tía, dijo sin alzar la voz. El atractivo rostro de Cameron se crispó y se tiró del tupé con falsa sumisión. Lo que usted diga, jefa, repuso. Bueno, ¿vamos bien? Sigamos. Capítulo 28. Las cimas de la colina. Era casi las 7 cuando Roger oyó el coche de Brianna a la entrada de la casa. Los niños ya habían cenado, pero salieron en tropel a recibirla, agarrándose a sus piernas como si acabara de volver del África tenebrosa o del Polo Norte. Transcurrió algún tiempo antes de que los niños estuvieran acostados y Bri tuviera tiempo de prestarle toda su atención. No le importó. ¿Tienes mucha hambre?, inquirió ella. ¿Puedo preparar? Roger le interrumpió, cogiéndole la mano y arrastrándole a su despacho, donde cerró la puerta y echó cuidadosamente la llave.
Ella estaba de pie, con el cabello medio enmarañado a causa del casco, sucia después de haberse pasado el día en las entrañas de la tierra. Olía a tierra. También a grasa de motor, humo de cigarrillos, sudor y a cerveza. Tengo mucho que contarte, manifestó, y sé que tú tienes mucho que contarme, pero antes, ¿podrías quizás quitarte los pantalones, sentarte en el escritorio y abrir las piernas? Brianna abrió unos ojos como plato. Sí, respondió con suavidad, podría. Roger se había preguntado a menudo si sería cierto aquello que decían, de que los pelirrojos eran más volátiles de lo habitual. Y si era tan solo que sus emociones se reflejaban de forma muy súbita y escandalosa en su piel. Ambas cosas, pensó. Tal vez debería haber esperado a que tuviera puesta la ropa antes de hablarle de la señorita Glendinning. Perdón, mi pronunciación es un espanto. Pero si lo hubiera hecho, se habría perdido el extraordinario espectáculo de su mujer, desnuda y roja de furia de cintura para arriba. Esa maldita vieja escoba, si cree que se saldrá con la suya. No, no lo hará, le interrumpió Roger con firmeza. Por supuesto que no lo hará. Pues claro que no lo hará. Lo primero que haré mañana será ir allí y... Bueno, tal vez no. Ella se detuvo y lo miró con un ojo cerrado. Tal vez no. ¿Qué? Tal vez tú no. Se abrochó los vaqueros y recogió los de ella del suelo. Estaba pensando que quizás sería mejor que fuera yo. Ella frunció el ceño, considerándolo. No es que piense que vas a perder los estribos y pegarle a esa vieja puta, añadió sonriendo. Pero tú tienes que ir a trabajar, ¿no? Respondió ella, con aire escéptico respecto de su capacidad de impresionar adecuadamente a la señorita Glendinning, con la magnitud de su crimen. Y si perdieras la cabeza y le arrearas, detestaría tener que explicarles a los niños por qué vamos a visitar a mami a la cárcel. Eso lo hizo reír y él se relajó un poco. No es que creyera de verdad que Bri fuera a recurrir a la violencia física, pero es que ella no había visto la oreja de Jenny, justo después de que el chico volvió a casa. Él mismo había sentido un fuerte impulso de ir directamente al colegio y mostrarle a aquella mujer lo que sentía, pero ahora era más dueño de sí mismo. Yo también iría, le agarraría los pelos. ¿Y qué piensas decirle? Pescó su sujetador de debajo del escritorio, obsequiándolo con una suculenta imagen de su trasero, pues todavía no se había puesto los pantalones. Nada, hablaré con el director. Él puede tener unas palabras con ella. Bueno, tal vez eso sea mejor, repuso ella despacio. ¿No sería bueno que la señorita Glendinning la tomara con Jamie? Eso es. El bonito sonrojo se estaba desvaneciendo. Su casco había rodado bajo la silla. Roger lo recogió y volvió a ponérselo en la cabeza. Bueno, ¿cómo te ha ido hoy en el trabajo? ¿Y por qué no te pones bragas para ir a trabajar? Preguntó, recordándolo de repente. Con gran asombro vio que el sonrojo se abría de nuevo paso como un incendio forestal. Perdí la costumbre en el siglo XVIII, espetó ella, enfadándose. Ya solo me pongo bragas con fines ceremoniales. ¿Qué creías? ¿Que tenía pensado seducir al señor Campbell? Bueno, no si es como me lo describiste, contestó con suavidad. Simplemente me percaté de ello cuando te marchaste esta mañana y me pareció extraño. Roger se dio cuenta de que seguía irritada y se preguntó por qué. Estaba a punto de volver a preguntarle cómo le había ido el día cuando ella se quitó el casco y lo miró con aire inquisitivo. Dijiste que si me ponía el casco me dirías que estabas haciendo
en aquella botella de champán, aparte de dársela a Mandy para que la tirara por la ventana. Añadió con un deje de censura propio de una esposa. ¿En qué estabas pensando, Roger? Bueno, con toda franqueza, estaba pensando en tu trasero, respondió. Pero no se me ocurrió que fuera a tirarla, ni que pudiera lanzarla de ese modo. ¿Le preguntaste por qué lo hizo? Él se detuvo desconcertado. No se me ocurrió que tuviera una razón, confesó. La bajé a toda prisa de la mesa porque estaba a punto de caerse de cabeza por la ventana rota. Y estaba tan asustado que simplemente la agarré y le di en el culo. No creo que hiciera algo así sin un motivo, repuso Bree, meditativa. Se había quitado el casco y se estaba poniendo el sujetador, espectáculo que Roger encontraba entretenido en cualquier circunstancia. No se acordó de volver a preguntarle cómo le había ido en el trabajo hasta que hubieron regresado a la cocina a tomar una cena tardía. No ha estado mal, respondió Bree con una buena dosis de despreocupación. Fue insuficiente para convencerlo, pero suficiente para que lo pensara mejor, antes de seguir ahondando en el tema, y preguntara en su lugar. ¿Fines ceremoniales? Una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Ya sabes, para ti. ¿Para mí? Sí, para ti y tu fetichismo con la ropa interior femenina de encaje. ¿Qué? Quiere decir que te pones bragas para excitarte, por supuesto. Imposible decir a dónde habría acabado llevando la conversación, pues se vio interrumpida por un fuerte gemido procedente del piso superior, y Bree desapareció a toda prisa en dirección a la escalera, mientras Roger consideraba su última revelación. Cuando ella volvió a aparecer con el ceño levemente fruncido, él ya se había frito el bacon y estaba salteando las alubias de la lata. Una pesadilla, dijo en respuesta a su ceja alzada. La misma. ¿Otra vez la cosa mala que intenta entrar por su ventana? Ella sintió con la cabeza y cogió la sartén con las alubias que él le tendía, aunque no procedió de inmediato a servir la comida. Le he preguntado por qué tiró la botella. Sí. Brianna cogió la cuchara de las alubias, esgrimiéndola como un arma. Ha dicho que lo vio por la ventana. Ay. A él, al Nukelave. Por la mañana, la torre de piedra estaba exactamente igual que la última vez que Roger la había registrado, oscura, silenciosa, salvo por el susurro de las palomas en el piso de arriba. Había retirado la basura, no había nuevos envoltorios de pescado, limpia y arreglada, pensó, a la espera de que la ocupara el primer espíritu errante que pasara por allí. Apartó esa idea de su mente, con firmeza. Compraría bisagras nuevas y un candado para la puerta la próxima vez que pasara por los almacenes House and House. ¿Habría visto Mandy realmente a alguien? ¿Y si había sido así? ¿Se trataba del mismo vagabundo que había asustado ayer? La idea de que hubiera alguien rondando, espiando a su familia, hizo que algo duro y negro se le clavara en el pecho, como un muelle de hierro afilado. Permaneció allí unos instantes, examinando con atención la casa, los terrenos, buscando cualquier rastro de un intruso, cualquier sitio donde un hombre pudiera esconderse. Ya había registrado el granero y los demás edificios anexos. Tal vez en la cueva del Dunbonet. La idea, con el recuerdo de Jem de pie justo en la boca de la cueva, lo dejó helado. Bueno, pronto lo averiguaría, pensó seriamente, y con una última mirada a Annie MacDonald y Mandy, que estaban tendiendo pacíficamente la ropa limpia de la familia abajo en el jardín, se marchó. Mantuvo el oído aguzado durante todo el día.
oyó el eco de los venados que bramaban todavía enardecidos y vio en una ocasión una pequeña manada de hembras a lo lejos, pero por suerte no se topó con ningún macho ciego de lujuria. Tampoco se tropezó con ningún vagabundo al acecho. Le llevó algún tiempo encontrar la entrada de la cueva, aunque había estado allí justo el día anterior. Hizo bastante ruido mientras se aproximaba, pero se detuvo al llegar y gritó: «¡Ah, de la cueva!». Por si acaso, no tuvo respuesta. Se aproximó a la entrada desde un lado, apartando las aulagas que la cubrían con un antebrazo, alerta por si el vagabundo estaba aguardando dentro. Pero en cuanto el hábito húmedo del lugar le tocó la cara, supo que estaba desocupada. Sin embargo, asomó la cabeza al interior y después, balanceándose, se introdujo en la propia cueva. Estaba seca para ser una cueva de la sigla, lo que no quería decir gran cosa, pero estaba fría como una tumba. No era de extrañar que los habitantes de aquellos lares tuvieran fama de duros. Nadie que no lo fuera habría sucumbido al hambre o a una neumonía en poco tiempo. A pesar del frío, permaneció allí unos minutos, imaginando a su suegro. Estaba vacía y helada, pero curiosamente tranquila, pensó. No tenía ninguna sensación de mal augurio. De hecho, se sentía bienvenido. Y esa idea hizo que se le pusiera la punta del vello de los brazos. «Concédeme, Señor, que estén a salvo», rogó en voz baja, descansando la mano en la piedra de la entrada. Acto seguido, trepó al exterior y salió a la cálida bendición del sol. «Bueno, ¿y ahora qué hacer?», dijo en voz alta, medio en broma. «¿Algún lugar donde debería mirar?». Mientras lo decía, se dio cuenta de que estaba mirando un lugar concreto. En la cima de la loma siguiente se encontraba el montón de piedras del que Brianna le había hablado. Le había dicho que era obra del hombre y que creía podía tratarse de un fuerte en la edad del hierro. No parecía quedar en pie gran cosa de lo que fuese, para ofrecer refugio a nadie, pero por pura inquietud bajó entre los montones de piedras y brezos, cruzó chapoteando un pequeño arroyo que borbotaba a través de la roca al pie de la colina, y trepó con esfuerzo hasta el montón de viejos escombros. Era antiguo, pero no tanto como para ser de la edad de hierro. Parecían las ruinas de una pequeña capilla. Había una losa con una cruz toscamente grabada en el suelo, y se paró en lo que parecían los fragmentos erosionados de una estatua de piedra esparcidos en la entrada. Los restos eran más abundantes de lo que había desmoronado al verlos desde lejos. Había un muro que le llegaba aún a la cintura y trozos de otros dos. El tejado se había desmoronado y había desaparecido hacía largo tiempo, pero parte del caballete, cuya madera se había vuelto tan dura como el metal, seguía estando ahí. Limpiándose el sudor de la nuca, se detuvo y recogió la cabeza de la estatua. Era muy antigua, celta, picta. No quedaba lo suficiente como para aventurar siquiera su presunto sexo. Acarició suavemente con el pulgar los ojos ciegos de la escultura y acto seguido se sentó sobre lo que quedaba del muro. Allí había una depresión, como si antaño hubiera habido una hornacina en la pared. «Muy bien», dijo con una sensación de incomodidad. «Hasta luego, pues». Y tras volverse, descendió por la escarpada colina en dirección a la casa, aún con la extraña sensación de que no estaba solo. La Biblia dice: «Busca y encontrarás», pensó, y le dijo al aire vibrante en voz alta: «Pero no hay garantías de lo que vas a encontrar, ¿no?». Bueno. ¿Todo bien, chicas?
Ahora vamos por el capítulo 29, perdón. Conversación con un director de escuela. A ver qué dice. Hola, chicas. Tras una comida tranquila con Mandy, que parecía haber olvidado por completo sus pesadillas, se vistió con cierto esmero para su entrevista con el director de la escuela de Jem, el señor Menzies. Supuso para él una sorpresa. No se le había ocurrido preguntarle a Bree qué aspecto tendría, y esperaba encontrarle un hombre achaparrado, de mediana edad y autoritario, un poco como el director de su propia escuela. En cambio, Menzies tenía más o menos la edad del propio Roger, y era delgado, de piel pálida, con gafas, con unos ojos que parecían alegres tras ellas. Sin embargo, a Roger no le pasó desapercibido lo firme del gesto de su boca, y pensó que había hecho bien al no dejar que fuera Bree. Lionel Menzies, se presentó el director, sonriendo. Le dio un sólido apretón de manos con aire amistoso, de modo que Roger se puso a revisar su estrategia. Roger Mackenzie le soltó la mano y se sentó en la silla que Menzies le ofrecía, al otro lado de su mesa. El padre de Jeremiah. Ah, sí, por supuesto. Imaginé tal vez los vería a usted o a su esposa cuando Jen no ha acudido a la escuela esta mañana. Menzies se inclinó ligeramente hacia adelante y entrelazó las manos. Antes de seguir, ¿puedo preguntarle qué le contó Jem exactamente acerca de lo sucedido? La opinión de Roger sobre aquel hombre subió un grado a su pesar. Dijo que su profesora lo había oído decir algo a otro niño en gaélico, tras lo cual lo agarró por la oreja y le dio una sacudida. Eso lo enojó y él la insultó, también en gaélico, por lo que usted le pegó con la correa. Había identificado la mismísima correa discretamente colgada, pero aún bastante visible en la pared, detrás de un archivador. Las cejas de Menzies se arquearon tras sus lentes. ¿No es eso lo que pasó?, inquirió Roger, preguntándose por vez primera si Jen le había mentido o habría omitido algo aún más horrible en su relato. Sí, eso es justo lo que sucedió, respondió Menzies. Nunca había oído a un padre dar cuentas con tanta concisión. Por lo general hay un prólogo de media hora, trivialidades inconexas, ofensas y contradicciones. Si bien ambos padres y ataques personales, antes de que yo pueda averiguar con exactitud cuál es el problema. Gracias. Sonrió y bastante involuntariamente Roger le devolvió la sonrisa. Me supo mal tener que hacerlo, prosiguió Menzies, sin esperar a que Roger le respondiera. Me gusta Jen, es inteligente, trabajador y realmente graciosa. Lo es, repuso Roger, pero no tuve elección, de verdad, le interrumpió Menzies con firmeza. Si ninguno de los demás alumnos hubiera sabido lo que estaba diciendo, podríamos haberlo dejado en una simple disculpa. ¿Pero le contó lo que había dicho? No con detalle. Roger no se lo había preguntado. Había oído a James Fraser insultar a alguien en gaélico, solo 3 o 4 veces, pero había sido una experiencia memorable. Y Jem tenía una memoria excelente. Bueno, en tal caso yo tampoco lo haré, a menos que usted insista. Pero lo cierto es que, aunque probablemente solo unos cuantos de los niños que había en el patio lo entendieron, ellos les habían contado, de hecho, les habían contado a todos sus amigos lo que dijo, y saben que también yo lo entendí. Tengo que apoyar la autoridad de mis profesores. Si no hay respeto por el personal, la escuela entera se va al infierno. ¿No me contó su esposa que usted mismo se había dedicado a la enseñanza en Oxford? Creo que dijo, es impresionante. Fue hace algunos años y no fui más que un joven catedrático, pero es cierto.
y entiendo lo que me dice, aunque yo, por desgracia, tuve que mantener el orden y el respeto sin la amenaza de la fuerza física. No es que no le hubiera gustado darles un puñetazo en la nariz a alguno de sus estudiantes de segundo año de Oxford. Menzies lo miró con un ligero guiño. Yo diría que su actitud probablemente fue educada, señaló. Y dado que es usted el doble de grande que yo, me alegra saber que no es proclive a utilizar la fuerza. ¿Alguno de los demás padres lo son?, preguntó Roger, asombrado. Bueno, ninguno de los padres me ha pegado de verdad, no. Aunque me han amenazado un par de veces. Pero una madre sí, entró en mi despacho con la escopeta de la familia. Ay, ay, ay. Menzies indicó con la cabeza el muro que tenía detrás y al mirar hacia arriba, Roger vio un racimo de marcas de perdigones en la escayola. La mayoría, pero no todas cubiertas por un mapa de África enmarcado. ¿Disparó casi sobre su cabeza?, observó Roger con frialdad, y Menzies soltó una carcajada. Bueno, no, objetó. Le pedí por favor que dejara la escopeta con cuidado y lo hizo, pero no con el suficiente cuidado. De algún modo apretó sin querer el gatillo y ¡bum! La pobre mujer se puso realmente nerviosa, aunque no tanto como yo. Dice, es usted estupendo, amigo, dijo Roger con una sonrisa, reconociendo la habilidad de Menzies para manejar a padres difíciles, él incluido, pero inclinándose un poco hacia adelante para indicar que tenía intención de tomar el control de la conversación. Pero no me estoy quejando, al menos todavía, por el hecho de que azotara a Jem, sino por lo que lo condujo a ello. Menzies respiró y asintió, apoyando los codos en la mesa de su despacho y uniendo los dedos de las manos. Sí, bueno, entiendo la necesidad de respetar a sus profesores, manifestó Roger, poniendo a su vez las manos sobre la mesa. Pero esa mujer casi le arrancó a mi hijo la oreja, y evidentemente por un crimen no mayor que decir unas cuantas palabras. No insultos, solo palabras. En Gaidil. Los ojos de Menzies se volvieron más penetrantes al apercibirse de su acento. Ah, entonces es usted quien lo habla. Me preguntaba si sería usted o su mujer, ¿sabe? Hace usted que parezca como si fuera una enfermedad. Mi mujer es norteamericana, seguro que se ha dado cuenta de ello. Menzies se dirigió una mirada divertida. Miriana no le pasaba desapercibida a nadie, pero solo dijo, sí, me he dado cuenta. Pero me dijo que su padre era escocés y de las Highlands. ¿Hablan gaélico en casa? No, no mucho. Jen lo aprendió de su abuelo. Él ya no está con nosotros, añadió. Menzies asintió con la cabeza. Ah, dijo con suavidad. Sí, yo lo aprendí también de mis abuelos, los padres de mi madre. Ahora también han fallecido, eran de Ski. La habitual pregunta implícita planeaba sobre la conversación, y Roger la contestó. Yo nací en Kyle of Lochals, pero me crié prácticamente en Inverness. Adquirí la mayor parte de mi gaélico en los barcos de pesca del Minch y en las montañas de Carolina del Norte. Menzies volvió a asentir con la cabeza, mirándose por primera vez las manos en lugar de mirar a Roger. ¿Ha estado en un barco de pesca en los últimos 20 años? No, gracias a Dios. Menzies sonrió brevemente, pero no levantó la vista. No se oye hablar gaélico a menudo en estos tiempos. Español, polaco, estonio, eso bastante, pero no gaélico. Su esposa dijo que habían pasado varios años en América, de modo que tal vez no se haya dado cuenta, pero allá no se habla mucho en público. Para serle franco, no he prestado mucha atención, no hasta ahora. Menzies asintió una vez más, como para sí.
Luego se quitó las gafas y se frotó las marcas que le habían dejado en el puente de la nariz. Sus ojos eran de un azul pálido y parecían de repente vulnerables, sin la protección de sus lentes. Ha estado en declive durante unos cuantos años, prosiguió, en particular durante los últimos 10, 15 años. Las Highlands son, de improviso, parte del Reino Unido, o al menos eso dice el resto del Reino Unido. Como nunca lo hablan, lo habían sido antes, y mantener un lenguaje distinto no solo se considera pasado de moda, sino abiertamente destructivo. No es lo que podríamos llamar una política escrita para acabar con él, pero el uso del gaélico se desalienta enérgicamente en las escuelas. Levantó una mano para anticiparse a la respuesta de Roger, y sin embargo no podrían salirse con la suya si los padres protestaran, pero no lo hacen. La mayoría están impacientes porque sus hijos sean parte del mundo moderno, porque hablen bien inglés, consigan buenos empleos, encajen en otro sitio. Puedan marcharse de las Highlands. Aquí no es que haya gran cosa para ellos, aparte del Mar del Norte, ¿verdad? Los padres. Si aprendieron el gaélico de sus propios padres, no se lo enseñan a sus hijos a propósito. Y si no lo hablan, ciertamente no hacen ningún esfuerzo por aprender. Se considera atrasado, paleto y muy característico de las clases bajas. Bárbaro, en efecto, dijo Roger irritado. El bárbaro irlandés. Menzies reconoció la despectiva descripción de Samuel Johnson de la lengua que hablaban sus anfitriones en las Highlands en el siglo XVIII, y una sonrisa breve y melancólica volvió a iluminar su rostro. Exacto, hay muchos prejuicios, en gran parte declarados contra los touch, no sé qué quiere decir. Era un término escocés en las Lowlands que designaba a alguien de las las Highlands que habla gaélica, y en términos culturales era el equivalente general de palurdo o chusma. Ah, entonces lo sabe. Algo sé. Es cierto, incluso en épocas tan recientes como los años 60, los gaélico-parlantes eran considerados con cierta burla y desprecio público. Pero eso, Roger carraspeó. En cualquier caso, señor Menzies, dijo, acentuando un poco el señor, tengo mucho que objetar al hecho de que la profesora de mi hijo no solo lo riña por hablar gaélico, sino que de hecho lo agreda por hacerlo. Comparto su preocupación, señor Mackenzie, repuso el director, levantando la vista y mirándolo a los ojos, de tal modo que parecía como si realmente la compartiera. He tenido una pequeña conversación con la señorita Glendinning y creo que no volverá a suceder. Roger le sostuvo por un momento la mirada, deseando decir todo tipo de cosas, pero dándose cuenta de que Menzies no era responsable de la mayoría de ellas. Si vuelve a suceder, dijo sin elevar la voz, no vendré con una escopeta, pero sí vendré con el alguacil y un fotógrafo de prensa para documentar cómo se llevan a la señorita Glendinning esposada. Buenísimo. Menzies parpadeó una vez y volvió a ponerse las gafas. ¿Está seguro de que no me mandará su mujer con la escopeta de la familia?, inquirió con aire pensativo, y Roger se echó a reír a su pesar. Muy bien, pues. Menzies empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Lo acompañaré. Tengo que cerrar. Entonces veremos a Jem el lunes, ¿verdad? Aquí estará, con o sin esposas. Menzies se echó a reír. Bueno, no tiene por qué preocuparse por la forma en que lo recibirán. Como los niños que hablan gaélico se les contaron a sus amigos lo que dijo y que soportó la sotaina sin rechistar,
Creo que toda su clase lo considera ahora una especie de Robin Hood o Billy Jack. Dios mío. Bueno, y aquí termina mi lectura, chicas. Gracias por estar. Nos vemos dentro de poco. Me encanta volver a leer el libro. Besitos para todas, cuídense. Chao.